Amados, muy buenos días, bendiciones. Qué gusto poderles saludar, bendecirles sus vidas. Y bueno, como hemos dicho en programas anteriores, ya nos acercamos a la mitad del año, a la mitad de este hermoso año 2024, que a la postre ha sido de bendición en medio de todo. Siempre hay que ver lo bueno de las cosas y dejar pasar lo malo, lo que no amerita que nos desgastemos pensando en cosas que ya no se pueden solucionar. Entonces, mejor tener la mirada puesta en Dios, en nuestra eternidad que nos espera, y lo que podamos hacer acá mientras estemos con vida, pues lo vamos a hacer, siempre y cuando sea bueno, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, siempre y cuando cumplan los requisitos de los que hablábamos ayer, que haya utilidad, que las cosas que hagamos alguien las necesite y uno también disfrute haciéndolas. Hoy vamos a invitarles a que ustedes corroboren ahí en sus Biblias el tema que vamos a tratar, que tiene que ver con el trabajo diario, lo que hacemos todos los días. Vamos a observar algo bien importante que está en el libro de Eclesiastés, capítulo número 9, el versículo número 10. Y para ello, Gerson Ávila, que está con nosotros, va a ser tan amable de hacer esta lectura. Gerson, muy buenos días, bien pueda, por favor. Buenos días, mi pastor. Buenos días para todos quienes nos acompañan por esta plataforma, o ya sea por Facebook. Bendiciones para todos. Vamos a leer la palabra en nombre del Espíritu Santo. Dice así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Muy bien, bien, gracias, mi Gerson. Bueno, vamos a tomar una referencia teológica, pero algo también muy natural, de pronto teológica por el término, pero natural porque es lo que sabemos todos, y es que en el Seol es el lugar de los muertos, es como decir el cementerio, ¿sí? Pero en el Seol es el lugar donde se están todos, como ese lugar ahí donde están esperando un juicio, ¿sí? Entonces, el Salomón, que fue quien escribió este libro de Eclesiastés, Dios le reveló, Dios le reveló para dónde iban todas las personas. En ese momento, acordémonos que ahí todavía no estábamos bajo la gracia, sino bajo la ley. Por lo tanto, había un solo destino, un solo lugar para donde iban los muertos. Y él lo que quiere decir Salomón es que antes de ir a ese lugar, tenemos que tener un trabajo acá y el trabajo iba a ser arduo. Muchas personas dicen, no, pues yo quiero un trabajo donde no me toque hacer mucho. Pues imagínense, ¿sí? El trabajo es de todos modos una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el trabajo Dios lo creó para dos cosas, o digamos para tres. La primera, para poder distanciar a las personas, a las familias unos de otros, para que no discutan tanto. Imagínese usted, trabajo lo creó Dios para poder sacar al hombre de la casa un tiempo, para que vaya y se relacione con otras personas. Lo segundo, para lo cual Dios creó el trabajo, es para comprobar que Dios puso en nosotros habilidades, ¿sí? Unas habilidades específicas. No todos hacemos lo mismo. Una persona se puede gozar haciendo escobas, se deleita. El otro se goza de pronto estudiando medicina, haciendo una cirugía. El otro se goza desempeñando o haciendo juguetes, por ejemplo, para niños, para niñas. En fin, o sea, todos tenemos diferentes funcionalidades.
Hay personas que se deleitan diseñando las carreteras. En fin, todo trabajo demuestra que Dios puso habilidades en la persona. Y lo tercero, que es la forma en que se gana el sustento. Se gana el sustento. Entonces hay trabajos de escritorio, pero hay también trabajos de fuerza bruta, de donde se pone la fuerza del ser humano, descomunal también, como la construcción, ¿cierto? Como la marroquinería, son trabajos fuertes, aunque la marroquinería es un poco más de inteligencia y todo, pero siempre tratar con todos esos cueros, con todas esas pieles, procesarlos, eso es cosa fuerte. También trabajos donde se hacen con temperaturas muy altas, en calderas, y temperaturas también muy fríos, cuartos fríos de congelación, en fin, de refrigeración. Entonces, son tres propósitos con los cuales Dios creó el trabajo. Y qué bueno por los que tenemos un trabajo, qué bueno por los que tenemos algo que hacer. Es mejor uno levantarse a ir a trabajar que levantarse a ir a buscar un trabajo, porque hay muchas personas preocupadas ahorita, porque pueden tener un título, pueden tener una credencial, una certificación de una profesión, pero no logran encontrar el trabajo. Y los gastos de una persona, de una familia, no se detienen. Uno puede detenerse, pero los gastos no. No se detiene ese disquito que gira, que regula la electricidad o el contador del agua. Ellos no se detienen. Y más donde hay niños, un niño no conoce ni sabe la dimensión de los gastos de una casa. Entonces, el trabajo es una bendición. Por eso Eclesiastés capítulo 9, verso 10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Vamos a explicar cosa por cosa con relación a lo que es el trabajo. Pero antes quiero que hagamos una oración. Quiero invitar a Milena. Milena, muy buenos días, para que ella dirija una oración. Buenos días, pastor. Buenos días para todos. Bendiciones. Buenos días, Milenita. Si es Amén. tan amable, coloca este tiempo delante del Señor con una oración. Amén, Y pastor. que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría e inteligencia para poder comprender lo que Él nos quiere transmitir. Bien pueda, Milena. Amén, pastor. Bueno, Padre Santo, Señor, hoy te damos gracias, Dios, por tu presencia, Señor, por darnos un día más de vida, Padre Santo, Gracias, Señor. sí, Gracias por permitirnos abrir los ojos esta mañana, Padre Santo, Señor, y ver la luz, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada una de las bendiciones que nos das día a día, Padre Celestial, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios poderoso, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad para nosotros, porque tú nos cuidas, cuidas de nuestra familia, Padre Santo. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en esta mañana, Padre Santo, para compartir una palabra de parte tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que tú des sabiduría, Padre Santo, para entender tu palabra, Padre Santo, Señor. Glorifícate a través de tu palabra, Padre Celestial, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Padre Celestial, que tu palabra, Señor, nos ayude, Padre Santo, nos edifique, nos levante, Padre Celestial, Señor. Glorifícate, Padre Santo, Señor, que todo lo que se diga esta mañana, Señor, sea en tu propósito, en tu voluntad, Padre Santo, Señor, sea para edificarnos, para levantarnos, Padre Santo, para ayudarnos, para motivarnos, Padre Celestial, Señor. Glorifícate, Padre Santo, Señor, en esta plataforma, Padre Celestial, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, Señor, tú eres bueno, eres fiel,
Eres un Dios bondadoso, Padre celestial, Señor, eres un Dios misericordioso, Señor. Sí, Padre. Eres un Dios justo, Señor, eres un Dios bueno, eres un Dios perfecto, Padre Santo, Señor. Así es. Glorifícate, Padre Santo, Señor, muévete con poder y con gloria, Padre Celestial. Toca cada vida, cada corazón, Padre Santo, que Sí, estamos aquí conectados, Señor, que sí, están Padre Santo. escuchando, Padre Celestial, tu palabra, Señor, Amén, que Señor. queremos aprender más y más de ti, Señor, en esta mañana, Padre Celestial, Señor. Glorifícate, Padre Santo, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Gracias, Milenita. Muy amable. Amén, pastor. Bueno, muy bien. Entonces vamos a escudriñar esta palabra que tiene que ver con principios que Dios demanda para que los apliquemos. Cada vez que Él nos entrega ideas para emprender un proyecto, ¿sí? Eh, tenemos que entender que nosotros tenemos un tiempo de caducidad, tenemos un tiempo laboral. Sí, ojalá pudiera uno trabajar toda la vida, pero no, llegan años donde no se va a poder hacer. Entonces, por lo general, toda persona tiene 40 años de vida laboral, ¿sí? Puede empezar a sus 20 años y terminar a sus 60 años la vida laboral. En esos 40 años se puede decir que hay 100.000 horas de vida laboral, porque de esos 40 años hay que quitarle las horas que descansamos, de sueño. Hay que quitar los días que no trabajamos, días dominicales, festivos, vacaciones. Sí, entonces tenemos 40 años de vida laboral, vida útil, por decirlo de alguna manera. Si tomamos 8 horas de cada día de esos, suman aproximadamente 100.000 horas. 100.000 horas. Entonces necesitamos nosotros, algunos, entender cuántas horas lleva laboradas y cuántas le quedan, ¿sí? Y qué ha logrado hacer con las horas, con los días, con los meses, con los años. Los famosos balances, ¿no? Un balance le dice a uno qué tanto ha hecho. Lo que uno tiene dice si ha valido la pena. O simplemente hemos pasado la vida trabajando, trabajando, pero sin frutos, sin resultados. Por eso, cuando Salomón escribe este libro, él está hablando acerca de su progreso, el progreso. Entonces, hay 5 cosas que vamos a encontrar acá que quiero que las anoten. Y el primero es el poder, la ley del poder, porque el Señor dice, según tus fuerzas, ¿sí? La ley del poder. Emprenda todo lo que usted pueda según sus fuerzas. A veces cuando nos están pasando los años y uno a veces se preocupa y dice, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho en la vida? ¿Sí? ¿Qué he hecho? Porque no se ve, no se ven las cosas. Entonces, qué bueno cuando una persona ve resultados. Por eso estamos hablando de legalidad. O sea, Dios se mueve con legalidad. ¿Sí? ¿Y la legalidad qué hace? La legalidad justifica y avala la funcionalidad de las cosas, porque todo en el reino de Dios opera por medio de leyes. Y a través de la ley del poder, nos dice el Señor, todo lo que podamos hacer, hagámoslo según las fuerzas, según las fuerzas. Entonces debemos hacerse las cosas según la capacidad que Dios nos da, porque el éxito de una persona, de cualquier emprendimiento, reside en la convicción, esa convicción interna que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros, para alcanzar ese sueño que Él nos da. Quiero que Gerson, por favor, lea lo que dice Lucas, capítulo 14. Entonces,
Hay personas que se afanan en comenzar a hacer muchas cosas, de las cuales la verdad no está seguro si a la final todas las pueda terminar. Entonces, la bendición está en entender que Dios es el que nos da ideas para que a la postre podamos lograr cosas. ¿Qué dice esa palabra? Hazlo según tus fuerzas. Hazlo, el hacer. El hacer habla de emprender, ¿sí? Pero el hacer también habla del poder terminarlo, ¿sí? No emprenda algo que usted no va a terminar. ¿Qué dice Lucas 14, 28 al 30, Gerson? Amén, mi pastor. Dice, ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Mm? ¿Qué le dice a usted esa palabra, Gerson? Mi amor, bueno, mi pastor, yo digo que es como la ley natural para uno emprender algo, mi pastor, sea lo que sea en la vida, ¿sí? Sea un negocio, sea cualquier plan comercial, lo que sea, usted primero debe medir con sus recursos, con sus capacidades, con su talento, hasta dónde puede llegar, porque incluso el talento hay que medirlo para poder empezar en eso, ¿sí? Usted, si no tiene la facultad ni mental ni física para, por ejemplo, hacer una obra, lo que dice ahí el versículo, para hacer un edificio, o sea, no planifique hacer un edificio porque usted no tiene esas capacidades. De ahí le toca empezar a ver una mano de obra, qué tipo de materiales, todo, ¿sí? Eh, hablemoslo en un emprendimiento, mi pastor, en un emprendimiento usted debe mirar qué recursos cuenta, económicos, hablemos. Usted no puede ir a montar un negocio de electrodomésticos. Mm, Obviamente lo de electrodomésticos o la tecnología es bastante costoso sin tener con qué, con qué montar ese negocio. Por ejemplo, yo digo, hay personas que tienden a buscar emprendimientos o a lanzar sus ideas buscando créditos, ujú. ¿sí? Y bueno, yo digo que en todos los casos no es bueno un crédito para empezar un emprendimiento, porque es que el emprendimiento, para usted empezarlo, para usted empezar su negocio, según estudios dice que son mínimo 3 años en los cuales usted no puede sacar plata de ese negocio. Entonces, para que sus utilidades, las ganancias o lo que pueda reinvertir en su negocio se lo tenga que usted dar a un banco, termina el banco tragándose su negocio. Entonces, partiendo de ahí, también es una opción la cual hay que pensar muy bien de dónde saldrán los recursos o de qué manera va usted a iniciar su negocio para que no quede a mitad y no sea objeto de burla. Porque es que ahí lo dice claro, se sentará, analizará y no será objeto de burla cuando no lo pueda terminar. Y por desgracia, es lo primero que sucede, mi pastor, cuando uno Mm, fracasa. Sí, allí nadie se va a acercar, venga, ¿cómo lo patrocino? ¿Cómo lo ayudo? No, véalo. Ahí quedó a mitad de ujú. camino, quedó botado. Y es un Exacto. objeto de burla. Y, y Dios guarde todos sus emprendimientos, a los que estén emprendiendo, los que tengan su función, labor, que no sean objeto de burla, porque ya me ha pasado. ¿Sí? Uno para estar aquí uno ha fracasado varias veces y esa burla es frustrante, bastante difícil. Y ya lo lleva uno a pensar, no, yo no vuelvo a hacer, no vuelvo a Ujú. arrancar. Y Correcto. queda uno de brazos caídos. Entonces, es eso, mi pastor. Muy bien. Tremendo porque esto se ve casi que a diario. Hay personas que dicen, mire, le van a quitar la casa. Ujú. Y hay quienes se disfrutan eso. Cuando una persona está cerrando el negocio, dice, "Nah,
Iba bien, se emocionó, se alegró. Entonces, no, uno no puede cantar victoria cuando abre, sino cuando permanece, cuando permanece. Dijo una fábula, quiero relatarles esa fábula, lo poco que me acuerdo de ella, y es que murió el león viejo en la selva, el que comandaba, el rey, y quedaron 3 cachorritos. Y el águila, que era la que determinaba quién sería el de los 3, el que iba a seguir comandando la manada, lo reúne a los 3 y les dice a los cachorros: de ustedes 3, el que logre subir la cima de esta montaña, que logre llegar a la cúspide, va a ser el rey, el que va a sustituir. Así puede que vamos a acordar un día donde ustedes se van a preparar y van a subir. El que logre llegar va a ser ese el rey. Y llegó el día, el, el, el día que señalado por el águila para determinar quién iba a ser el rey. Entonces no dependía de ella, dependía de los cachorros. El primero empezó a subir, muy seguro, empezó. No alcanzó a llegar ni siquiera a la mitad. Se rindió, bajó nuevamente, descartado. El segundo, nuevamente él cogió y empezó a subir, a subir, a subir. Llegó prácticamente hasta la mitad de la montaña. Tampoco se rindió y bajó. Y le tocó al tercero. Y el tercero logró pasar un poquito más de la mitad de los 2 anteriores. Llegó, pero tampoco llegó a la cima y se devolvió. Entonces, el águila determinó, dijo: el tercero es el rey. El tercero es el nuevo rey de la selva. Y los otros 2 le reclamaron y le dijeron al águila: pero si ninguno de los 3 llegamos a la montaña, ninguno de los 3 logramos el objetivo, el que usted puso, así pues de que ¿por qué él va a ser el rey? Y el águila dijo: lo que pasa es que el tercero dijo lo siguiente dentro de sí: montaña, algún día te venceré, porque tú ya llegaste a tu límite mientras que yo estoy creciendo. Mientras que los otros 2 no dijeron nada, simplemente se rindieron. Entonces el nuevo rey es este. ¿Por qué? Porque tiene un reto. La montaña no va a crecer más, pero él sí. Entonces ahí es donde está verdaderamente la vida. Hay cosas que nos superan hoy, pero mañana las superaremos a ellas. A eso se refiere cuando Dios está diciendo: haz las cosas según tus fuerzas. Haz las cosas. No interesa perder una batalla, lo importante es no perder la guerra. Batallas se pierden a diario. En las guerras mucha gente pierde batallas, pero el problema es perder la guerra. El problema es bajar los brazos y decir: nos rendimos. ¿Ve? Entonces, amados de Dios, esta es la ley del poder. Es lo que más necesitamos, tener la convicción y entender que tenemos un tiempo finito. O sea, nosotros vamos en pro de una eternidad, pero mientras estemos en este cuerpo, tenemos limitaciones. Tenemos limitaciones. El Señor Jesús dijo: mientras que el día dura, se puede trabajar. Llega la noche donde ya no se puede trabajar. ¿Ve? Miremos la segunda ley. La segunda ley es la ley del denuedo. La ley del denuedo, ¿sí? Y el denuedo tiene que ver con esfuerzo. Esfuerzo. Porque donde no hay esfuerzo, ¿sí? Prácticamente hay conformismo. Hay por hacer las cosas.
Entonces el denuedo tiene que ver con la dedicación, con la pasión. Entonces, si no hay denuedo, cualquier esfuerzo es vano. Cualquier trabajo es vano. Cualquier idea es vana. ¿Por qué? Porque no hay esfuerzo. Quiero que Juan Carlos, por favor, lea lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 6. Y Milenita, segunda de Timoteo 2:1, para que podamos ver lo que es esforzarnos, el denuedo que necesitamos para imprimirle más fuerza, más sagacidad a las cosas que emprendemos. Bien puedan, por favor. Josué, perdón, Pastor Josué, ¿cuál? Capítulo 1, verso 6. Buenos días, pastor. Buenos días para todos. Buenos Josué días. capítulo 1, verso 6. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Entonces, ¿qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate, dice la versión Reina Valera. Esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir la tierra. Tremendo, ¿no? ¿Y qué dice segunda de Timoteo 2:1, Milenita? Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén, muy bien. Gracias. Entonces, notemos que se requiere esfuerzo para una labor física, pero también se requiere esfuerzo para mantenernos en Dios. Por eso dice, esfuérzate en la gracia y en la fe. Esforcémonos por creer. Es un esfuerzo mental, pero no deja de ser un esfuerzo. Y a Josué, esfuérzate porque tú repartirás a la tierra. O sea, tenían que conquistar territorio. Acordémonos que el primer territorio que conquistaron fue la ciudad de Jericó, que tenía murallas, pero lograron vencer. ¿Por qué? Porque todo demanda esfuerzo. Amados, todo demanda esfuerzo. ¿Sí? Gerson, por favor, busque el Salmo 127. Salmo 127, ahí vamos a poder comprobar algo muy hermoso que tiene Dios para todos nosotros. ¿Sí? El Salmo 127, el versículo 2, Gerson. Amén, mi pastor. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Mire, tempranito, tardecito. Hacer ciertas pausas en el día, pero no bajar la guardia con los sueños que Dios nos ha dado, con los propósitos que tenemos para la vida. Todos tenemos una funcionalidad, todos sin excepción. Una persona no puede decir, no, yo no. No, mire que la mayoría de personas llegamos a lo que tenemos que hacer muchas veces por equivocación. Muchas veces llegamos a nuestro propósito sin la intención, o sea, no sabíamos que éramos esto o aquello. Entonces se va descubriendo con el correr de los días, se va descubriendo cuál era bien sea nuestra profesión o nuestra vocación. Y cuando uno logra descubrir para qué fue creado, entonces ahí es donde uno ya estudia, se capacita, se entrena para que esa labor quede de la mejor manera. Los países que llamamos desarrollados han logrado ese objetivo, porque desde que el niño tiene 4 o 5 añitos,
ya le empiezan a descubrir su don, su talento, su habilidad y lo perfeccionan en eso. Los países desarrollados tienen escuelas y les voy a contar lo siguiente. En una ocasión, una profesora estaba cansada con la niña, una niña que es que no prestaba atención, no prestaba atención. La niña a todo momento movía los pies y los movía, no se podía quedar quieta, entonces tenía que estar haciendo ruido, tenía que estar haciendo movimiento. Entonces la profesora no lograba que esta niña se quedara quieta y distraía a los demás niños y no dejaba prestar atención. Y cada nada la llevaba a la rectoría, llamaban a los papás de la niña, la llevaron al psicólogo, bueno, en fin, y nada que lograban que esta niña se quedara quieta. Pero en una ocasión, el psicólogo que sabía del asunto iba por los pasillos del plantel educativo y de esas aulas que tienen vidrio en la puerta, ¿sí? Y entonces el psicólogo se queda mirando hacia adentro del salón y ve a la niña, la ve sentada, pero haciendo como figuras con los pies. Inmediatamente llama a los padres y manda a traer la niña del salón y la llevan, se van todos para la oficina del psicólogo y el psicólogo le dice a los papás, mire papitos, ya sé qué es lo que le pasa a la niña. La niña es una bailarina de ballet. O sea, la niña, los movimientos que hace, todo, ella es una danzarina. O sea, no se desgasten llevándola a un lado, al otro, castigándola, porque la niña es una danzarina, es una mujer que practica el ballet. O sea, ella nació para eso. Entonces, lo mejor, yo les recomiendo, les decía al psicólogo, es matricúlenla en una academia de ballet. Claro, esto sucedió hace más de 100 años, esta anécdota. Y esta señora llegó a colocar, cuando ya fue toda una mujer, ella se volvió una profesional y fue la que creó prácticamente todos los teatros de ballet, todas las escuelas de ballet, ¿sí? Entonces uno dice, muchas veces nosotros, como le pasó a una mamita cuando le entregaron las notas de su hijo del colegio, ¿sí? 2 en matemáticas, 2 en matemáticas, pero 8 en arte. Entonces la mamita se pone brava con el niño y le dice al profesor, profesor, ya mismo le voy a buscar un tutor que lo nivele, que le levante la nota de matemáticas. Y el profesor le dice, mamita, no sea bobita, matricúlenlo en una escuela de arte. El niño no nació para las matemáticas. ¿Qué piensa de eso, Gerson? Que muchas veces hacemos como que queremos equilibrar, no, 8 en todo, no, mejor que sea un 10 en algo, aunque sea un 2 en otras cosas. Pastor, es que esa anécdota que usted acaba de contar es la que deberíamos aplicar todos los padres, ¿no? Ujú. Inclusive muchos padres, más se veía más que todo antes, y usted lo ha narrado también, me pasó, cuando queremos es que ellos sean como somos nosotros o que tengan la profesión de nosotros, no, y no nos sentamos a ver para qué son buenos nuestros hijos y queremos meterlos a la brava por donde no caben y estamos cometiendo el error. Y ahorita también que usted ponía el ejemplo, me pasó, por ejemplo, en los países asiáticos, Japón, China y cosas como esas, es donde más estudian los talentos de los chicos para ver hacia dónde los encaminan. Por eso son países tan disciplinados, son países tan rectos, en el sentido de que como que no lo meten en el sistema que ya está creado, sino que buscan acomodar el sistema de acuerdo a los chicos que vienen creciendo. Cosa que, digamos, por eso nos tiene en este lado, ¿no? De que por ejemplo, ahorita que están lanzando una nueva reforma a la educación, pero
de nuevo no tiene nada, sigue siendo lo Ah, mismo, no están buscando cómo enaltecer esos talentos de la juventud que nosotros tenemos. Nosotros tenemos jóvenes, niños demasiado inteligentes, con las mismas capacidades de cualquier niño de un país desarrollado, pero no tenemos un sistema retrógrado. ¿Sí? Yo digo que si el cuerpo docente está capacitando bien a nuestros hijos, no tendrían por qué molestarse si a ellos los evalúan, porque es que están correcto. educando, como se dice coloquialmente, el futuro de este país. Sí, entonces todo eso nos mantiene ahí como enterraditos y como que no se salga del eje que ellos quieren tener, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como padre, por ejemplo, yo analizo mucho para qué es buena Elizabeth. Digo, me pasó, para matemáticas no es, para matemáticas no es. ¿Sí? Entonces, a ella se le facilita, digamos, por ejemplo, mucho la enseñanza y, digamos, el afecto hacia los demás niños. ¿Sí? A Nicolás se le facilita demasiado el dibujo, las manualidades. Entonces, por ese lado es que uno los va esto. Por ejemplo, ayer él es muy inteligente y atiende bastante los números. Inclusive, él, para que me aprendiera mejor los números, me tocó ponerle una cartulina. Bueno, no se la puedo mostrar en estos momentos, donde él sienta que puede manipular más las cosas. Y si aprendió facilito los números de esa manera. Le puse la cartulina donde él pueda rayar y bueno, vaya a rayar, pónganme los números. No, que los quiero hacer hasta el 100. Y los cogió solito hasta el 100, solo porque le cambié la táctica. No, digamos, como le digo, le facilita los artes, pues vaya a raya allá y haga números allá. Y fue la manera más práctica. No, no digamos de cogerlo con el cuaderno y dele, porque no, Sí. me di cuenta de que no era así. Eso era Entonces, esa es era más la fácil forma como, tradicional, sí. y lo difícil que es sacarse uno ese patrón de la cabeza, mi pastor. ¿Sí? Porque uno como papá cree que no, a mí me enseñaron así y en realidad no fue enseñanza, no fue obligado. ¿Sí? Que lo cogían a uno y que la letra con sangre entra y dale, No. no. Ujú. Pues, digo que es mejor buscar los métodos más acordes para lo que estamos haciendo y para lo que estamos creando. Exacto. Todos casamos bien en un método. Un método es muy importante y de eso vamos a hablar en el tercer punto. El tercer punto de este tema tiene que ver con el propósito. El propósito, ¿sí? Emprenda lo que usted quiera, pero que sea con un plan, ¿sí? Porque la palabra trabajo significa pensar, planificar, trazar un plan, calcular. Sí, esos son sinónimos del trabajo. Nosotros, las personas de fe, debemos fundamentarnos también en razonamientos humanos, porque a veces queremos todo tenerlo por fe. Hay personas que dicen, ay, que por fe me llegue un mercado. Pues lo mejor es, Señor, pues que haya un trabajo para hacer el mercado, ¿sí? Porque todo lo queremos obtener por fe. Y a veces hacemos la ciencia a un lado, a veces hacemos el trabajo a un lado. Entonces no queremos aportar una nueva idea. Mire, todos tenemos 8 horas laborales, pero ¿y las otras horas? ¿Qué hacemos con las otras horas? Hay personas que pueden diseñar páginas de internet, pero solo las hacen allá en el trabajo, no las hacen en la casa. ¿Y cuántas personas? A mí me fascina cuando yo veo letreritos que dice se hacen trabajos a domicilio, trabajos, sí, de arreglar cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que, o cuando un contador dice, no, se hacen trabajos de contabilidad, pero es una persona que ejerce un trabajo en una empresa. Y hay personas que tienen hasta 7, 8 labores. ¿Por qué? Porque las pueden hacer. Se decía en un estudio que antiguamente nuestros abuelitos tenían un solo trabajo. ¿Cuál era? Labrar la tierra, pero pagaban 2 servicios. ¿Cuáles 2 servicios pagaban? Agua y luz.
¿cierto? Un solo trabajo, pagaban 2 servicios y hacían mercado. Ya nuestros padres, el caso de mi padre, él tuvo 3 trabajos, ¿sí? Él tenía unos negocios en la plaza de Abastos, que eran dos bodegas de naranjas. Allá todos pasamos por ahí ayudando a atender, a vender, a distribuir. Pero también tenía una venta de aguacates. O sea, el trabajo de la naranja lo hacía más o menos desde las 4 de la mañana, tipo 11 de la mañana. La venta de aguacates, más o menos 11:30 hasta las 2 de la tarde. Y ya se arreglaba él y se salía a vender libros, porque él vendía libros en el famoso círculo de lectores, que pues ya no existe, pero él vendía libros, enciclopedias. Entonces, era una persona muy organizada en ese sentido. Trabajaba 3 trabajos, pero ¿cuántos servicios se pagaban? Agua, luz, teléfono y otras cosas que ya empezaron. ¿Nosotros cuántos trabajos tenemos? Hablando en términos del siglo XXI, hay personas que tienen 4 trabajos, pero ¿cuántos servicios pagan? ¿Mm? Agua, luz, teléfono, gas, ¿cierto? Pagan los planes de celular. Y atérrese de algo. Nuestros hijos y nuestros nietos tendrán hasta 14 trabajos, pero van a pagar más de 30 servicios. ¿Sí? De hecho, algunos ya los pagan. ¿Por qué? Porque tienen muchos servicios. Cada día será más. Tendrán 14 trabajos y pagarán más de 30 servicios. Entonces, amados del Señor, el mundo avanza, entonces el trabajo es para pensar, el trabajo es para planificar, el trabajo es para trazar un plan, para calcular. Por eso el ejemplo del Señor Jesús, ¿qué hombre si va a construir una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si puede terminar lo que empezó? Ahora, ¿qué hace que las personas utilicen más la mente que la fuerza bruta? El leer. El leer es muy importante. En los países desarrollados, ahorita ha bajado el nivel de la lectura, pero hubo un tiempo donde en estos países se leían 48 libros al año. Gerson, 48 libros al año. Y el año, todo año tiene 52 semanas. O sea que en promedio estaban leyendo un libro por semana. Ahorita ha reducido, según encuestas mundiales, ha reducido la lectura debido al Internet, debido a las redes sociales, ¿sí? Y ha llegado a bajar hasta 35 libros. En países donde se leían 48, han llegado a bajar a 35. Aún así es un porcentaje alto en comparación a nosotros los occidentales, en comparación a nosotros los latinos, que escasamente el promedio de lectura en la parte de Latinoamérica es de 3 libros al año. O sea, estamos muy bajos. Leemos muy poquito. ¿Ve? Y a veces nos comparamos, pero es que mire lo importante que es la lectura. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un libro. A veces la leemos, pero no la escudriñamos. Aquí en este momento la estamos escudriñando porque estamos en un solo versículo desglosándole todo el contenido. Y así se puede hacer con muchos versículos, no con todos, pero por lo menos este se presta para que hagamos este ejercicio. Entonces ya llevamos 3 leyes. No sé si usted las está tomando como apunte. La primera es la ley del poder. La segunda es la ley del denuedo, del esfuerzo. Y la tercera es la ley del propósito, que es planificar, que es trazar un plan, que es calcular. Porque propósito tiene que ver con el en principio, pero también con el final.
La cuarta ley es la ley de la noción. La ley de la noción tiene que ver con ciencia, ¿sí? Entonces, en este cuarto principio, ¿qué aprendemos de él? De la noción. Que la noción es si Dios le entregó una idea o nos la entregó a nosotros, debemos indagar, debemos prepararnos, debemos estudiar, debemos encontrar el secreto de cada cosa. Como ayer nos decía Gerson, que las arepas que venden ellos ahí, o sea, una cosa es exhibirlas, pero otra cosa es trabajarlas allá, en el secreto, donde está la fórmula. Y nadie entrega la fórmula mágica. Nadie comparte el secreto. O si no, deja de ser. Deja de ser. Que cómo le quedan las arepas más gruesitas y más crocantes y más... Ah, no, eso no se lo puedo decir. Mírelas, saboréelas, cómprelas, pero el secreto no se le puede decir. Famoso secreto de las abuelas. ¿Cómo es que le queda la pasta tan rica? ¿Por qué la comida de casa es más deliciosa? Porque tienen un secreto. ¿Mm? Entonces, amados de Dios, nosotros debemos tener estas leyes que son leyes naturales y decir, bueno, ¿cómo voy a hacer mejor las cosas? ¿Por qué a veces no vemos resultados? Porque oramos igual y pensamos que esa es la única manera que hay para orar. Y eso lo compartí el día miércoles en la iglesia, que a veces nosotros nos arrodillamos a orar y a veces decir, uy, no es que de pie no puedo orar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque aprendimos de una sola manera, habiendo otras formas de hacer lo mismo, pero con más energía, con más autoridad, con más poder. Entonces, usted compite con otros que también saben hacer lo que usted pretende hacer, porque nada nuevo hay en esta tierra. Entonces, ¿cuál es el éxito de cualquier emprendimiento? El conocimiento, porque en el conocimiento hay poder. A eso se refiere la noción. La noción, estudie bien con quién va a competir. En eso se la pasan muchas personas. ¿Qué nuevo producto sacó esta empresa? ¿Sí? Noten las empresas de gaseosas. Usted y yo cuando éramos niños solo conocíamos una o dos marcas de gaseosas. Ahorita, ¿cuántas hay? Los refrescos, los helados, antiguamente eran de una sola forma y de un tamaño. Hoy en día usted encuentra helados con cereza por dentro, con arequipe por dentro, ¿cierto? Con nucita por dentro. Hasta los buñuelos, a mí me impresiona y en días pasados está en una cafetería donde tiene una cantidad de cremas que le inyectan a los buñuelos, famoso buñuelo relleno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo quiere usted? Se da cuenta que es innovar, porque no todo está hecho, no todo está hecho. Es poner en el mercado nuevas cosas. Cuando yo diseñé los libros que estoy escribiendo, son libros de bolsillo, que sean prácticos, que lo pueda cargar. Yo pensé en eso, ¿sí? Yo pensé en esa idea. Entonces debemos pensar en cosas diferentes. Este libro que usted ve aquí a mis espaldas, lo pensé de esa manera porque no hay un libro así. Entonces uno tiene que hacer algo que alguien no esté haciendo. Les voy a soltar una frase. Quizá les pueda ayudar. Y esta frase dice así. Usted tiene éxito cuando hace lo que los demás no están haciendo. Usted tiene éxito cuando hace lo que los demás no están haciendo. ¿Sí? Entonces dígale, Dios, dame una idea, algo nuevo, algo novedoso, pero beneficioso. ¿Cuántas cosas nuevas hay que no sirven para nada? ¿Y cuántas cosas bien antiquísimas que sí son y todavía siguen sirviendo? Y por último, la quinta ley tiene que ver con la astucia, la ley de la astucia.
¿sí? La ley de la astucia tiene que ver con estrategias, estrategias. Primera de Corintios capítulo 2, Milena, tenga la bondad. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces las estrategias son importantes, estrategias divinas, estrategias de Dios. Sí, entender que si Dios nos dio una idea, nos va a dar el recurso, nos va a dar las personas, pero también nos va a dar la estrategia para llegar al éxito. Y éxito Perdón. es Primera de Corintios Bien, 2, nos está viendo Miguel. 9 y 10. No, Léalos, Amén, por favor. pastor. ¿ah? Léalos, tan amable. Antes bien, como está escrito, fue cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Gracias, Milenita. ¿Sí? Bueno, pastor. Entonces quiero que con esta palabra, ahí donde están, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. ¿Sí? Por un momento, traten de no pensar. O sea, no antepongan la razón a la fe, porque la razón y la fe son polos opuestos. Traten de no pensar, solamente díganle, Señor, este cerebro que tú me diste tiene millones y millones de neuronas y con cada una puedo hacer algo diferente. Señor, en esta hora colocamos a tu disposición este cerebro. Tú nos conoces bien porque tú nos creaste, tú nos formaste y tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Hoy te rogamos, Dios, que nos permitas tener nuevas ideas, que en el transcurso de la mañana, de la tarde y aún de la noche de este día, Señor, se activen en nosotros, en estas neuronas, Señor, que tú nos actives nuevas ideas, ideas de reino, ideas que provienen directamente de ti, Señor, para nosotros. Permítenos, Señor, avanzar y crecer, porque a más corto tiempo lograremos lo que a muchas personas les costó muchos años. Para nosotros será cuestión de meses o de años muy cortos. En poco tiempo, Señor, lograremos con mayor eficacia, con mayor poder, con mayor denuedo, con mayor noción, cosas extraordinarias. Y en tu nombre, Señor, bendigo a todos los que están en estas plataformas, tanto de Sala Zoom como de Facebook, Señor, para que tu bendición los alcance y que hoy, Señor, las ideas se activen y lleguen con poder, lleguen con autoridad y que a poco tiempo, Señor, empecemos a ver resultados extraordinarios, ideas de reino, personas, Señor, que serán empresarios, que administrarán sus negocios a la distancia y que les llegarán, Señor, recursos muy importantes para hacer todo lo que tú planeaste con ellos en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados del Señor, usted que siempre ha querido ser como una columna financiera de la obra de Dios, ahí el Señor les va a soltar ideas, ideas. Pero acuérdense que es el Señor el que las da, es el Señor el que las da. Entonces, sean socios de Dios, háganse socios de Dios, trabajen con Dios de la mano y van a ver cosas sorprendentes. Los quiero mucho, les bendigo. No sé, mi Gerson, en qué ayudo esta palabra, Milenita, en qué ayudo este mensaje del día de hoy.
Amén, mi pastor. Y yo digo que por eso me gusta tanto este devocional, mi pastor, ya a esta hora de la mañana, porque es el recargue de baterías para el día, o la renovación de la energía, mi pastor. Sí, y obviamente que ayuda a mi pastor, porque, y de sobremanera, porque nos hace ver de qué estamos hechos, quién es el que nos respalda, quién es nuestro patrocinador. Entonces, Dios no nos creó para el fracaso. Eso. Pueden haber derrotas, pero no pérdidas totales. Entonces, le bendigo a mi pastor, los bendigo a todos y como por ejemplo lo hago ahora en el grupo en el que estoy acá, el Comercio del Planeta, bendigo todos sus proyectos, oro por todos los proyectos de todos, Muy por bien. sus emprendimientos, porque ahora que lo estamos haciendo sabemos lo difícil que es, el esfuerzo que se pone, las lágrimas que se derraman, eh, el riesgo que se corre, los miedos que se tienen. Por eso oro todos los días para que todo aquel que tenga en su mente o ya esté ejecutando algún plan, algún proyecto, Dios le renueve sus ideas para que le dé mucha fortaleza y no desfallecer, que no desfallezcan por lo difícil que estemos pasando, por lo apretada que esté la economía. Dios es el que nos respalda, entonces eh, aferrémonos a eso que Dios no nos creó perdedores. Entonces les bendigo a todos, muchas gracias mi pastor, y como dijo mi pastor, el día que tengamos esa idea, el día que pongamos y que nazca esa idea y que ya empiece a crecer esa idea, no nos olvidemos de quién nos dio la idea, no nos olvidemos quién oró por nosotros para que esa idea se hiciera realidad. Eso, muy bien. Muy bien. Gracias, Gerson, muy amable. Se le congeló allí la imagen. Milenita, ¿qué ayudó esta palabra el día de hoy? Bueno, se congelaron las imágenes. Bueno, ¿tenemos algún inconveniente con la señal? El pastor hablaba de los libros, algo que el pastor hablaba de los libros que en otros países leían 48 libros al año. O sea, tremendo, tremendo porque a veces uno no lee ni un libro al año, ¿sí? Entonces, me parece tremendo. O sea, esa parte como que me confrontó. A veces queremos tener resultados y cosas que no hacemos, Mm, ¿sí? Entonces me parece tremendo, digamos, eso lo de los libros. Y sí, palabras muy Bueno, aquí la señal. Ya, Milenita. Se congeló Amén, la gracias. imagen. Sí, bien, pues Sí, sí, ahí. señor, se fue el internet. Sí, pastor, que muchas gracias por la palabra y por enseñarnos. Bueno, Milenita, es con mucho Bendiciones, gusto. excelente día, pastor. Amén. Igual a su merced y a Juan Carlos Bueno, y a mi Gerson, gracias por sus aportes y a cada uno de ustedes, Dios les bueno, bendiga, Dios muchas les gracias, guarde. pastor. Y mañana, no, perdón, el domingo les esperamos para la celebración del Día del Padre. Sí, por favor, usted que tiene su esposito, haga que vaya a la iglesia, que vamos a estar ahí pasando un tiempo, queremos orar por ellos. En fin, o sea, queremos disfrutar al lado de los padres y bendecirlos con una palabra refrescante. Tenemos una predicadora invitada para que les dé esa palabra. Entonces, desearles un feliz día. Nos vemos el domingo y el lunes con la ayuda del Señor nuevamente estaremos a través de estos medios. Felicidades.
Apóstol, Dios lo bendiga. Amén, Anita. Bendiciones para su merced también. Que tenga excelente día. Y gracias por la palabra porque me